La cabeza, de forma general, a la inspección se encuentra normocefálica, simétrica, con su volumen y forma normales. El cabello está hidratado y brillante, con una implantación acorde a su edad y sexo. A la palpación del cuero cabelludo se realizan movimientos como si se jugase shampoo, y no se hallaron la presencia de masas, cicatrices, nódulos caspa o ectoparásitos. De forma regional, a nivel de la frente, esta tiene una amplitud normal y el paciente puede fruncir el ceño y elevar las cejas a la orden verbal, descartando así una parálisis del nervio facial, siendo este el séptimo par craneal. Las cejas son de implantación y grosor normal. También se evidencia la cola de las mismas y poseen el mismo color que el cabello. En cuanto a los párpados, se observan simétricos en una posición adecuada y sin la presencia de edemas y con un color semejante al resto de la piel. Las pestañas se hallan normales al resto del examen. En el examen del globo ocular se coloca un objeto a 30 centímetros del paciente y que éste tiene que seguir con la mirada, para así valorar los movimientos oculares, descartando daños en el tercero, cuarto y sexto par craneal. Se valoran los reflejos fotomotores. En primer lugar, el reflejo fotomotor indirecto, donde se coloca una mano entre ambos ojos para impedir que la luz llegue hacia el ojo que se espera evaluar su respuesta, siendo positiva cuando la pupila se contrae a la iluminación del ojo contrario. En segundo lugar, el reflejo de convergencia va a realizarse con un objeto y se va a acercar hacia el paciente, y se tiene que evaluar cómo sus ojos convergen en un punto medio y las pupilas se contraen cuando el objeto está cerca y se dilatan cuando está lejos. Por último, el reflejo fotomotor directo es la contracción pupilar a la luz cuando ésta cae directamente sobre el globo ocular. A nivel de la nariz, esta se encuentra en una posición adecuada, sin desviaciones del tabique nasal y con la permeabilidad de ambas fosas nasales conservadas. Los senos paranasales frontal, etmoidal y maxilar no se hallan con obstrucciones evidentes, ni tampoco son dolorosos a la palpación. A nivel bucal se aprecia que las mucosas orales se encuentran hidratadas, lisas y de coloración rosada. Ahora, con ayuda de un bajalenguas y una linterna, se pide al paciente que abra la boca y diga la letra A para poder examinar la cavidad bucal, el velo del paladar, la úvula, las amígdalas y la pared posterior de la faringe, mismas que se hallaron sin patologías evidentes a nivel del examen físico. Por último, a nivel de la cabeza se observan las orejas. Estas tienen que ser de implantación normal, de un tamaño normal, y tiene que haber una en cada lado de la cabeza. El cuello, de forma general, a la inspección se observa de forma simétrica, con un grosor y tamaño adecuados. Asimismo, la coloración de la piel es acorde al resto del cuerpo. En cuanto a movimientos, se pide al paciente que lleve su mentón hacia su pecho, la cabeza hacia atrás, su oreja izquierda a su hombro izquierdo y su oreja derecha a su hombro derecho, destacando así que el paciente no posee ninguna patología. A la palpación, se buscan ganglios inflamados a nivel preauricular, retroauricular, submandibulares, submentonianos, las cadenas cervicales a ambos lados del cuello y los ganglios occipitales. Se realiza el examen de la tiroides. El primer método consiste en utilizar ambas manos con los pulpejos de los dedos y solicitando al paciente que ingiera saliva. Se realiza presión de un lado y se palpa con la otra, y viceversa. Para el segundo método se debe palpar con la misma maniobra empleada y solicitando nuevamente al paciente que ingiera saliva, pero esta vez desde una posición detrás del mismo. Por último, nuevamente se ubica delante del paciente y se utiliza una mano en forma de gancho para agarrar la tiroides. Se hace presión con los dedos y se siente con el pulgar y viceversa. Antes de realizar el examen de tórax es importante proceder a la exploración general del paciente relacionando a una serie de signos dependientes del aparato respiratorio. Netamente en la inspección de tórax podemos hablar acerca de la pared torácica, la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos, además de la forma, el volumen, tamaño, biotipo constitucional, la amplitud, también el ritmo y la frecuencia de los movimientos respiratorios. Para la expansión de bases a nivel anterior se necesita que las manos estén horizontalmente a los lados del tórax y se necesita que el paciente respire profundamente.
Para la expansión de vértices en tórax anterior, los dedos deben estar juntos y pasando sobre las clavículas para observar el desplazamiento en la respiración. Esta maniobra se recibe el nombre de Roarta. Para la expansión de vértices en tórax posterior es fundamental que el paciente mantenga los hombros flácidos y que el examinador se coloque por detrás, colocando manos en los hombros y los pulgares hacia atrás, sobre las fosas supraespinosas. En cuanto a la expansión de bases en posterior, los dedos deben alcanzar la línea mediaxilar y ambos pulgares aproximándose a la línea vertebral, a la altura del ángulo inferior de las escápulas. Por mito se denomina las vibraciones percibidas en la palma de nuestras manos al palpar la superficie del tórax durante la fonación. El paciente sentado de pie se colocará la mano suavemente, explorando de arriba abajo la superficie posterior, anterior y lateral del tórax, sucesivamente y comparando la zona simétrica. Al mismo tiempo, invitamos al paciente que pronuncie en voz alta y con intensidad uniforme las palabras 3 o 33, palabras con las que obtenemos vibraciones de gran amplitud. Las vibraciones vocales o frémito pueden estar aumentadas, disminuidas o abolidas en condiciones patológicas. Para empezar con la percusión, es importante que el examinador se encuentre a la derecha del paciente y que pueda identificar los puntos de referencia necesarios como el ángulo de Lewis y los espacios intercostales para empezar con la percusión. La sonoridad pulmonar normal tiene ciertas variaciones según la región. Por ejemplo, en las fosas subclaviculares, a nivel de primer y segundo espacio intercostal, la sonoridad es máxima, mientras que en el lado derecho, a partir del cuarto espacio intercostal, por la presencia del hígado, es de tipo submate. Este espacio es el límite hepatopulmonar, que en condiciones normales corresponde al espacio quinto, séptimo y noveno. Además, en el emitor anterior izquierdo, por la presencia del corazón y grandes vasos, el sonido percutorio es menos claro a partir de la tercera costilla, haciéndose completamente mate en el área correspondiente a la región descubierta del corazón. Más debajo encontramos un sonido timpánico, que es la cámara aerogástrica y denominada también como espacio semínimo de Trow. En cuanto a la auscultación del tórax, esto debe ser de forma sistemática, en tórax anterior, posterior y lateral. En la anterior se auscultará desde el vértice hacia la base, en el tórax y luego en el otro, es decir, fosas supraclaviculares, infraclaviculares y bases, para luego realizar la auscultación en puntos simétricos comparativamente. En tórax posterior y lateral se recomienda seguir las mismas líneas de percusión. El examinador debe prestar atención a las dos fases respiratorias durante varias respiraciones sucesivas, tratando de precisar los caracteres de los ruidos respiratorios normales y luego la apreciación de los ruidos agregados o patológicos que pudieran existir. Se invita al paciente a respirar con la boca entreabierta y sin hacer ruido alguno por la boca o nariz. Las respiraciones deben ser regulares, rítmicas y poco rápidas, como si estuviera ligeramente agitado. En muchos casos es conveniente que el examinador imite la forma de respirar frente al paciente para que esto lo haga correctamente. Es importante también la ubicación anatómica de estructuras importantes de referencia como el ángulo de Lewis y el segundo espacio intercostal.